Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta noche. Parece que voy a ver la letra de María. En estos días estaba mirando una Biblia que me regalaron, una Thompson, y me encontré allí con un cuadrito en la última página. Me encontré con un cuadrito en un comentario que hacen los teólogos, que coloca en una página de tres pequeñitas, yo la amplío. Y entonces, cuando me dijeron el sábado que tuviera el devocional vespertino, entonces, bueno, revisando, quise usarlo. Es el incidente del hijo pródigo. Y ellos, me gustó a mí, cómo ellos hacen el enfoque. Y creo que cuando las cosas me gusta compartirlo con los demás, porque creo que les va a gustar también. Yo puse a leer allí en la historia del hijo pródigo, la lectura bíblica, y mandé al verso 24. Es el último verso que vamos a ver. Yo espero que en los 25, en los 20 minutos que tenemos, yo espero que nos tocan. Entonces yo espero ver si puedo pintar el cuadro. Primero decimos que el hijo pródigo es un tipo de pecador redimido. Es una historia completa de ruina y reconciliación. Pero eso no pasó con aquel caballero. Jesús usó esa palabra para hacernos entender que eso sucede a menudo con nosotros. Le puede suceder a usted, puede suceder en mí. Y tenemos que estar alerta. Y por eso yo le voy a dar los pasos que aquellos teólogos entran en la explicación de esa Biblia. Yo sencillamente voy a pintar el cuadro. Los pasos descendentes y ascendentes del pródigo es digno de que nosotros podamos verlo. Por ejemplo, esta obstinación. Obstinación, que es sinónimo de negativo, de terco, de testarudo, de tosudo, de empecinado. El pródigo tenía una idea y su opinión. En su opinión, él ignoraba todo consejo, toda advertencia, no importa las dificultades que le trajera o que le trajera. Eso me pasa a mí también. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo toma ese tiempo. Y entonces vamos a ver el versículo 12 de San Lucas 15. Nada más lo vamos a ver así. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Hay dos cosas en ese versículo.
Primero él se empecinó en querer que le den la parte de los bienes. ¿Está bien? Él quería eso. Él quería irse y vivir como él quisiera, a su manera. Se olvidó de su padre, se olvidó de su hermano, se olvidó de su familia. Pero él quería seguir su camino. Se sentía joven, se sentía fuerte y quería disfrutar de la vida. Así que se le acerca al padre y le dice, dame lo que me pertenece. Pero también era un egoísta. Y en ese mismo versículo, en el versículo 12 dice, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Y entonces el padre le repartió los bienes, los recibió. Y juntándolo todo, como el buey está aquí, juntándolo todo, entonces él como egoísta excesivo, inmoderado, partió. Se fue de su casa. La separación que se encuentra registrada también en el verso 3. Entonces hay una separación familiar entre el joven, su padre, sus hermanos. Y él se marcha, sencillamente se va en su camino. Podemos imaginarnos nosotros hoy. Y yo alguna vez me pongo a pensar, no me pasó eso, pero voy a hacerlo para que me puedan entender. Una vez yo salía de mi casa para el Colegio Adventista Dominicano, año 1965, Herrera, Santo Domingo. Yo vivía en San Juan de la Maguana, 204 kilómetros en ese tiempo. Así que yo agarro mi maletica, con toda la ropita que tenía, iba para el internado del colegio. Hacía un corte con mi familia y me iba de casa. La diferencia en ese tiempo para mí fue que yo no me fui sencillamente a la ciudad, a Santo Domingo, a vivir a la ciudad, a vivir con amigos, sino yo me fui a estudiar, me fui a la universidad. Pero lo que quiero hacer ver el corte familiar. Cuando el muchacho se retira de su hogar, se refiere al distanciamiento físico y emocional entre personas, ya sea por ruptura de pareja, alejamiento familiar o distanciamiento amistoso. El hijo pródigo se distanció. Pero hay una cosa interesante, y es que cuando el joven se distancia de su hogar y de su padre, entonces comienza a haber un distanciamiento en las relaciones espirituales que debe tener esa persona. Porque ahora está lejos de casa. Y ahora se siente libre. Y puede hacer lo que quiera hacer. Quiere compartir con amigos y hacer cuantas cosas quisiera. Y entonces se va al punto número 4. Sensualidad. En la Biblia la sensualidad tiene una connotación negativa y de pecado. Se traduce principalmente el término griego alcejía, que significa libertinaje desenfrenado y lascivia. Cuando el joven sale de su casa, y eso es normal, cuando un joven cristiano sale de su casa, cuando un joven cristiano sale de la iglesia, que también es su casa, porque vamos a trasladarnos ahora no a la casa familiar, pero vamos a trasladarnos ahora a la iglesia. Cuando nosotros hacemos de la iglesia nuestra casa y nosotros comenzamos a alejarnos de las cosas de Dios, recogemos todo lo que nos pertenece y nos vamos. Yo no sigo la iglesia. Nos convertimos en egoístas. Nos separamos de los hermanos. Nos separamos de Dios. Y entonces viene la vida desorganizada. Y por ende, la destrucción espiritual.
Cuando llega la destrucción espiritual, que ya Dios no cuenta en tu vida o en mi vida, entonces ya viene la sesión de peligro. Y eso fue lo que pasó en el joven de la parábola, el hijo pródigo. En la separación de Dios, que es la fuente de la vida, es un estado de ruina moral, ceguera espiritual y pérdida de la comunión del Creador. Cuando nos retiramos de la iglesia, eso comienza a desaparecer inmediatamente. Nos olvidamos de Dios, viene la ceguera espiritual, ya no vemos nada, no sentimos nada, y por ende viene la pérdida de la comunión con Dios. Ya no oramos, ya nada nos preocupa, no me importa. Algunas veces hay personas que se recuerdan de algo. Por ejemplo, yo crecí en una iglesia que tengo un familiar que tiempos antes de venir para Nueva York, me reuní con él porque él me mandó a buscar, quería que hablásemos. Entonces fui con él a su negocio, porque esa vez no fui a su casa. Él es negociante, fuimos negociantes en un tiempo, fuimos compañeros, después yo dejé los negocios. Y entonces él me hablaba, porque él fue cristiano, fue adventista, nos bautizamos más o menos, no el mismo día, pero en el mismo año. Y él participó también de las cosas espirituales de la iglesia, pero comenzó yéndose, descendiendo. Es lo que pasa, fue lo que pasó con el pródigo, pero es lo que pasa con nosotros cuando nos alejamos. Nos vamos retirando, vamos descendiendo, pedimos lo que nos pertenece, nos convertimos en egoístas, nos separamos de la familia, nos hacemos sensuales en la vida de los restaurantes y la bebida y medio mundo de eso. Y la destrucción espiritual se le pasó a esa familia. Pero hay algo que él me dice, Germán, no tengo paz en mi vida. Ok, vivo mi vida desorganizada. Vivo en los negocios, me va muy bien y tú lo ves, me va muy bien. Tengo buenos ahorros y me habló de esos ahorros. Me habló de los millones que tiene ahorrados. Muy bien, muchacho. Se me hace difícil volver a la iglesia, me dice. Lo escuché. Le pregunto por qué. Pero hay algo que él no podía reconciliar. Y es que cuando va a hacer algo, siempre se recuerda como con un martillo, está malo, no debe hacer. Siempre se acuerda de la Biblia, siempre se acuerda de que oró, siempre se acuerda que eso está malo, siempre se acuerda de... Siempre está ahí. Porque como el hijo pródigo llegó al fondo, el hijo pródigo se humilló a sí mismo. Y se humilló tanto a sí mismo, que es el punto 6 que presentan los teólogos de esta lista. Se humilló tanto a sí mismo, que un día sintió que no tenía nada. Y se fue a buscar trabajo. Y comenzó a tocar casa. Y comenzó a pedir y a preguntar dónde le daban trabajo. No encontraba trabajo por ninguna parte. Y lo último que encuentra es ir a cuidar cerdo y alimentar cerdo. Para él, porque Jesús está diciendo esta palabra en el pueblo de Israel. Para los judíos. Y para ellos entendían que ese era un muchacho de ellos. Entonces, para ese muchacho de la parábola, hacer eso no era buen trabajo, era humillación. Se humilló a sí mismo y tuvo que coger el trabajo. Pero le dio hambre. Que esa es la sensación física del malestar o el dolor causado por la falta de alimentación. Le dio hambre. Llegó hasta el fondo. Muchas veces cuando nos separamos de Dios nos pasa eso. Entonces pisamos fondo.
Hay muchas personas que cuando comienzan a declinar los diferentes pasos llegan al fondo. Ahí es lo difícil ahora. Por eso tú encuentras muchas personas que se quitan la vida. Muchos se envenenan, otros se cuelgan, otros se dan un tiro, otros se tiran de una planta alta y buscan cualquier forma, porque llegaron al fondo, tocaron fondo y no encuentran cómo salir. Porque únicamente hay una forma para salir, y es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Y entonces el joven de la parábola estaba ya en el fondo. Y quiero que vayamos al verso 17, porque no he leído mucho. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántos jornaleros? Volvió en sí, reconoció, despertó, miró al cielo, vio a Dios y entonces reconoció su falla. Reconoció que había fallado, reconoció que había pecado, reconoció el error, que es un acto de valentía reconocerlo. Es madurez y humildad que fortalecen las relaciones interpersonales de admitir que nos hemos equivocado y él se equivocó, falló. Pero gracias al Señor, el Señor le dio la oportunidad, él lo reconoció. Y después de reconocerlo, iba al segundo paso. Ahora terminamos los pasos descendentes cuando llega al fondo. Ahora vamos con los pasos ascendentes. El primer paso es reconocerlo. Ahora viene la resolución. ¿Cuál fue la resolución? ¿Qué fue lo que hizo ese joven ahora? Lo encontramos en el verso 18 y él dice: me levantaré. ¿Qué cosa iba a hacer? Me levantaré. Cuando nosotros fallamos, no importa dónde, ni en qué, ni cómo, levántese en el nombre del Señor. Amén. Reconozca que falló. Y si usted ha fallado, reconózcalo, fallé. Y tiene que hacer como hizo el joven de la parábola, el pródigo. Tiene que arrepentirse. El arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso era él pensando. Todavía no se había encontrado con el Padre. Ahora él estaba pensando ir a su Padre y decirle eso. Hablar con él. Él está pensando lo que va a decir. Es el arrepentimiento. Es cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no estamos en orden. Y entonces nosotros tenemos que dar el siguiente paso. Y es decirle al Padre, decirle a Dios, decirle a Jesús: fallé, no estoy bien, ayúdame, pero no te quedes en el polvo, levántate en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Regrese. El joven se propuso regresar. Ese es uno de los puntos de ascenso. Es sinónimo de la vuelta de retorno, es llegada, es reaparición, y sirve para indicar que alguien ha vuelto a su lugar de origen. Él volvió a su casa, él volvió a la iglesia, Amén. él volvió y abrazó lo de él. Amén. Aunque con dificultad su hermano no quería recibirlo, pero él llegó. Y dice el verso 20. Estoy en el 15, por favor.
Me levantaré, y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Allí hay dos cosas, y es el regreso y es la reconciliación. El Padre lo ve a la distancia y es lo que hace Dios con nosotros cuando fallamos. Lo que fallamos somos nosotros, lo que nos vamos somos nosotros. Pero inmediatamente le imploramos al Señor, el Señor está y nos escucha y nos oye. Amén. Amén. Y nos tiende la mano. Él está. Fue lo que hizo el padre del pródigo. El hijo iba a la casa, pero el padre lo vio. Y cuando el padre lo vio, lo conoció. No iba bien vestido como cuando se fue. Ahora iba andajoso. Ahora iba con la ropa gastada. Ahora iba cansado. Ahora no iba tan bonito su rostro. Tal vez había rebajado algunas libras, pero su padre lo conoció. Y su padre se movió a misericordia y corrió. ¿Quién? ¿El hijo? No, el padre. Corrió, lo abrazó, lo besó. Símbolo de ese recibimiento que nos da el Padre a nosotros y nos dará por la eternidad. Amén. Y vamos al verso 22. Fue un tiempo, creo. Amén. Vamos al verso 22. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vuelvo al 22, porque el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué significa el vestido? Debe buscar una información que tengo, porque yo cuando predico, cuando hablo, porque no estoy predicando hoy, me pierdo rápidamente con todos los papeles, pero sí lo tengo ya. La ropa nueva representa el cambio de vida. Gloria a Dios. Representa la renovación interior y el perdón de los pecados. Amén. Amén. La adopción de una nueva identidad en Cristo. Eso es ropa nueva. El cambio de vida. El Señor nos ofrece a nosotros, cuando Él venga, ropa nueva. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un traje nuevo, Amén. un traje blanco. Nos lo va a regalar. Amén. Es por eso. Es un cambio de vida. Es la renovación interior. Y es el perdón por nuestro pecado. Y entonces nos adopta como hijos por la eternidad. Amén. Bueno, y digo, al pintar el cuadro que me encontré en la Biblia Thompson, de lo que tiene la Thompson, van a encontrar esa hojita así, ¿verdad? Y la pueden ver, es interesante. Cada uno que lo vea puede verla y entonces la va a sacar. Porque la parábola del hijo pródigo usted puede predicar, como dice John, 100, 10, 20, 30 sermones diferentes cada vez que habla de él. Y es interesante, y cuando yo veía la hojita, digo, interesante porque el Señor me sacó a mí, me hizo, cuando yo hice fondo, sacarme de allí y restaurar. Gloria a Dios. Amén. Y lo más grande es que viene el momento más sublime, que se encuentra en versos 23 y 24, y yo voy a querer que alguien me lo lea ahora. San Lucas 15, 23 y 24.
vamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y empezar a regocijarse. Está bien, gracias. El padre pide que le traiga un becerro. Fíjense una cosa, el padre realmente quería a su hijo y lo perdonó. Él le había dado a su hijo todo lo que le tocaba. Y él a él no le tocaba nada. Él se había marchado. Él le había dado su herencia. Ahora el hijo no fue pidiendo tampoco nada. El hijo sencillamente fue y le dijo, dame trabajo. Dame trabajo como uno de tus jornaleros. Yo no soy digno de que tú me llames hijo, pero dame trabajo. Y el padre se olvidó de esa palabra, no la escuchó y lo llamó y dice, aquí mi hijo, y lo presenta a todos los trabajadores. Gloria a Dios. Ha llegado. Nuestro Señor Jesucristo viene. Gloria a Dios. Amén. Y viene en gloria. Gloria a Dios. Y nosotros somos sus hijos. Amén. Y Él no va a recibir. Gloria a Dios. Y ese día va a haber una alegría y un júbilo y un alborozo, como lo hubo, un ejemplo, cuando llegó el pródigo. Representa una decisión espiritual profunda, arraigada en la confianza en Dios. Hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor, Amén. de que Él nos va a restaurar y que nos la vamos a gozar como Él va a ver bien que la reino de los cielos. Gloria a Yo Dios. me imagino ese día cuando se haga la gran cena, donde todos participemos. Amén. Yo me estoy incluyendo porque yo no me quiero quedar. Amén. Es una de las cosas que le estoy pidiendo al Señor. Yo no soy digno de que el Señor ni me mire. ¿Está bien? Pero como el ladrón en la cruz, le digo, Señor, cuando tu reino esté, acuérdate de mí. Gloria a Dios. Yo Amén. se lo estoy diciendo al Señor. Amén. Cuando tú vengas en gloria, acuérdate de mí. Amén. Yo quiero estar ahí. Y yo quiero que ustedes estén. Amén. Y no nos perdamos en eso. Y si por casualidad le estoy pidiendo al Señor y me estoy presentando ante Él, y si hay algo que debo cambiar, que el Señor permita que yo lo cambie y me saque del fondo del hoyo, porque yo quiero estar con el pueblo de Dios. Hermano, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Dígaselo a su hermano, Cristo viene. Cristo viene. Ese día todo tenemos mi deseo y mi oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, tremendo. Qué tema Amén. que toca nuestros corazones, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Digno de ponerlo en práctica, imitarlo, compartirlo. Cristo viene pronto. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno 412, todas esas promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. En mi refugio aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por
por su palabra cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Gloria a Dios, amén. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta hora, Dios, porque sentimos tu presencia aquí en tu casa de oración. Gracias porque nos permitas reunirnos. Padre, así como la historia del Hijo pródigo, que tu Hijo Cristo Jesús presentó a sus discípulos, sabemos que sé que yo soy un pródigo también. Y por eso en esta noche traigo esta palabra de reflexión. Porque al tocar fondo, Padre, únicamente tengo que levantar la mano y decirte, Padre, tiene la tuya. Amén. Padre, una bendición te pedimos por cada hermano. Una bendición te pedimos por cada persona aquí presente. Que tu gracia esté con ellos. Que tu paz nos acompañe. Padre, si hay alguna inquietud en nosotros, extiéndenos la mano y ayúdanos, Padre. Pero, Señor, que tengamos la certeza de encontrarnos contigo cuando Jesús. Este mundo está muy deteriorado, Padre. Mucha guerra por donde quiera. Miles de gente muriendo a diario. El hombre se ha empecinado en tirar bombas para abajo en diferentes países. Padre, por favor, recuérdate de tus hijos y extiéndele la mano. Padre, esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo viene, pero permite que nuestra fe nunca falte. Amén. Y que estemos presentes ese día. Es por la sangre que derramó. Amén. Amén. Nos pedimos mucho para todos.